Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de un sitio aquí en Sonora, un sitio sumamente interesante que ha aportado mucho a la historia, a la arqueología, pero fíjese que poco sabemos de él. Incluso, aun y cuando tengamos relación por parientes, por ancestros con este sitio, pues sabemos muy poco, y me refiero a Trincheras. Para hablarnos de esto y de la investigación que allí en el Cerro de Trincheras se está haciendo, está con nosotros la arqueóloga Elisa Villalpando Canchola. Ella es investigadora del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene muchos años, Elisa, en esta investigación y en otras que ha realizado aquí en el estado. Bienvenido, Elisa. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues Trincheras, te comentaba que pues yo tengo parientes allá, pero muy poco sé de Trincheras, y así como yo, pues mucha gente me dice, ayer que platicaba, pues ¿dónde queda Trincheras? Sí, bueno, sí, es verdad, o sea, Trincheras es una localidad en el noroeste del estado de Sonora, que muchos se le llaman Trincheras sin saber cuál es el origen de su nombre, o sea, y lo interesante es que se remonta a finales de la época colonial, digamos, la denominación del tipo de sitio arqueológico que hay ahí, y por referencia a este sitio es que la localidad tiene este nombre y el municipio en realidad también tiene el nombre de Trincheras. Trincheras está como localidad entre Santa Ana y Altar, y es un municipio que colinda con Altar y con Pitiquitos. Es un municipio bastante grande que se dedica básicamente a la agricultura y a la ganadería, pero que tiene desde el punto de vista de patrimonio cultural una riqueza increíble con este tipo de asentamientos que son conocidos como los cerros de Trincheras. Que es a lo que se le conoce en el proyecto como fenómeno Trincheras. Sí, el fenómeno Trincheras se englobaría a todas estas comunidades que se desarrollaron a partir de los primeros agricultores que iniciaron el cultivo de maíz en el desierto de Sonora hace unos 3,000 años antes de nuestra era, hasta esto que culmina con la construcción de un centro regional sobre un cerro, en el cual se construyó arquitectónicamente terrazas, estructuras habitacionales, estructuras ceremoniales, digamos también observatorios de los solsticios de verano y de invierno, y a todo esto es a lo que se le conoce como el fenómeno Trincheras, que es característico del noroeste del estado de Sonora y de una importancia extraordinaria a nivel no solo de México, sino a nivel internacional. Me comentabas que el primer acercamiento que tienen con el cerro pues fue ya hace mucho, y desde entonces hasta la fecha han venido descubriendo cada vez más cosas. Sí, así es. O sea, el sitio se conoce como un asentamiento prehispánico desde la década de los años 30 del siglo XX, con los primeros registros que hay sobre este. Pero como proyecto de investigación lo iniciamos en los años 90 con un equipo binacional que fue dirigido por el doctor Randall Maguire y por mí, y a partir de los años 90 hacia acá hemos estado haciendo diversas intervenciones, tanto a nivel de excavaciones en el sitio, como de análisis de los resultados de estas excavaciones. En este sitio, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Quiénes se asentaron allí? Pues como nombre nosotros les decimos trinchereños, porque desafortunadamente no tenemos registros de quiénes vivían en esa época o cómo se llamaban ellos. Sabemos quiénes vivían por las evidencias arqueológicas, pero cómo se llamaban o qué idioma hablaban, esos son elementos que no pueden aún encontrarse dentro de un registro arqueológico. O sea, nosotros les llamamos los trinchereños y nosotros les damos nombres también a los diversos elementos arquitectónicos del asentamiento, pero en realidad esto es algo que los arqueólogos señalan, ¿no? Y nosotros les llamamos los antiguos trinchereños o los trinchereños prehispánicos, pero en realidad desconocemos cuál era su nombre. Y estas eran comunidades de agricultores, que esto también es importante porque
siempre se tiene la idea de que en Sonora no hubo una agricultura plenamente desarrollada, sino que eran solo sociedades nómadas, y las evidencias que tenemos nosotros justo en esta parte del desierto de Sonora, en el noroeste del estado, es que desde muchos miles de años hubo grupos agricultores que se dedicaron a el cultivo del maíz, posteriormente frijol, calabaza e incluso algodón, ¿no? Oye, Elisa, ¿estarás de acuerdo conmigo en que si hay algún indicio, por más pequeño que sea, que arroje quienes estaban allí y se encuentra que no eran ni OTAN ni los grupos que ya tenemos identificados como grupos del Estado, pues va a ser sumamente interesante descubrir que había otros grupos? Así es, o sea, y estos grupos, pues lo que nos señalan es la riqueza cultural del Estado. O sea, que no solo son como los grupos actuales o los que los europeos les dieron nombres, sino que hubo grupos sumamente importantes desde épocas muy tempranas, decimos los arqueólogos, que quiere decir que con mucha profundidad temporal, o sea, muy antiguas en el tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, realmente son cosas muy importantes y que a veces como que la visión de Mesoamérica prevalece en nuestro conocimiento y no alcanzamos a valorar también la enorme riqueza del estado de Sonora. Sí, y por tanto, pues a veces no la presumimos como deberíamos de presumirla. Exacto, que eso es algo que debemos de presumir siempre, porque además la particularidad de Cerro de Trincheras no solo es su riqueza en cuanto a la información, en cuanto al conocimiento, sino que es la primera zona arqueológica abierta para la visita pública en el estado de Sonora, con toda una infraestructura de visita, que también eso es algo que debemos de presumir, no solo en nuestro estado, sino fuera de él. Y que estamos en el tiempo idóneo para visitarla, porque pues ahí estamos viendo unas imágenes y se ve árido aquello, entonces aquí en Sonora desafortunadamente no todo el tiempo podemos andar en campo abierto, pues. Sí, lo que estamos viendo es una reconstrucción que se hizo a partir de un levantamiento topográfico en los años 90, que se hizo de los primeros reconstrucciones tridimensionales a partir de mapas. Yo digo que ahora los chicos y las chicas que están acostumbrados a todos estos juegos de los que hacen y que los tienen atrapados en las redes sociales y en la web, pues a veces dicen, ay, qué raro se ve eso. Digo, sí, pero eso se hizo hace 15 años, o sea que ahora ellos tienen como una tridimensionalidad a la que están acostumbrados con mucha más, digamos, naturalidad de lo que fue este primer reconstrucción tridimensional basado en la topografía del cerro, basado en las terrazas, en todo lo que fue la investigación. Y bueno, ese es un video que nosotros compartimos con los visitantes en el centro de visitantes de la zona arqueológica, en el recorrido introductorio. Pero no es solo lo interesante que puede ser esto, sino vivir la experiencia de caminar el cerro, de conocer las terrazas, de entender cuál fue la dinámica de la población que vivió ahí y conocer lo que esto implicó en el pasado, que eso es lo que a nosotros nos parece que es importante de compartir con el público, ¿no? A lo mejor que van a decir que qué exagerada soy, pero vivir, caminar esos lugares es otra cosa. Es otra, sí, es una experiencia totalmente diferente de solo verlo en imágenes, ¿no? Sí, porque además el sendero interpretativo de la zona los va guiando de una manera que puedan ir apreciando los distintos aspectos del pueblo prehispánico hasta llegar a la Plaza del Caracol, que fue como el centro de actividades ceremoniales de este pueblo entre el 1300 y el 1450 de nuestra era, que es un periodo relativamente corto en el que se ocupó el pueblo y que es interesante porque solo fueron 150 años de que la gente vivió ahí, de que los antiguos trinchereños vivieron ahí, y esto lo hemos heredado hasta nuestra época, o sea, podemos conocerlo aún ahora, algo que fue como tan efímero de 150 años,
ha llegado hasta nosotros y que todavía está. lo podemos tener todavía. ¿no? La investigación en este momento, ¿en qué fase va? La investigación ahora está en una fase de análisis de diversos materiales, porque después de que en los años 90 excavamos las terrazas, cuando se inició todo el proceso de apertura de la zona, tuvimos la oportunidad de intervenir otro tipo de contextos que fueron los funerarios y que nos resultaron muy interesantes como complemento de lo que era el vivir cotidiano en el pueblo. O sea, en las terrazas lo que pudimos recobrar fue cómo vivía la gente en sus actividades cotidianas. Y esta siguiente etapa del tratamiento funerario pues nos complementa, o sea, cómo dispusieron de sus muertos, cómo ellos también en sus muertos reflejan sus actividades cotidianas, porque el que hayan sometido a sus muertos a un proceso de cremación, hayan recuperado sus huesos, los hayan acompañado con lo que era su joyería o con lo que eran las herramientas de su vida cotidiana y las hayan depositado en urnas y a su vez en un cementerio, pues nos ayuda a entender toda la dinámica del vivir, morir o de la vida-muerte dentro de estas comunidades. Uh-huh. Elisa, hacemos una pausa en este momento. Sí, por y ahorita supuesto. que regresemos nos cuentas más acerca de cómo vivían, qué hacían, la cosmogonía del grupo que se encontraba allí, porque interesados ya estamos, alborotados, pues yo creo que después de la plática vamos a estar más. Claro que sí. Hacemos una pausa y ahorita regresamos. Ya regresamos, estamos platicando con la antropóloga arqueóloga Alisa Villalpando Canchola, es investigadora del INAH y estamos hablando del Cerro de Trincheras. Entonces, antes de irnos a la pausa, hablábamos de este centro ceremonial, el Caracol. Esto les ha arrojado, nos dice qué tipo de religión tenían. Pues sí, nos remite a que estos grupos debían de haber tenido algunas personas especializadas dentro de la comunidad que eran quienes hacían toda la organización de los eventos de carácter propiciatorio, religioso, ideológico dentro de estas comunidades. Y era muy importante esta conexión con la costa, con otras comunidades de la costa, para intercambiar algo que era fundamental para los trinchereños del pasado, que era el adornarse con conchas. O sea, las conchas del Golfo de California eran muy, muy importantes y desarrollaron una tecnología de ornamentos en concha muy impresionante las comunidades trincheras. Entonces, que la estructura ceremonial principal tenga la forma de un caracol nos remite a estas ideas del mar, del agua, del movimiento, como elementos importantes ideológicos dentro de estas comunidades. Uh-huh. Adicionalmente, en el Cerro de Trincheras se ha podido encontrar que hay dos estructuras muy pequeñas, pero de suma importancia porque apuntan hacia la salida del sol en el verano, en el solsticio de verano y en el solsticio del invierno, que son como las temporadas importantes, o sea, los movimientos importantes, los eventos climáticos importantes en el desierto de Sonora. Y decisivos, ¿no? Y decisivos. Para la agricultura necesita saber cuándo van a empezar las lluvias. Claro. Entonces debió haber existido cierto grupo dentro de la comunidad que estaba especializado en estas observaciones astronómicas, en esta caracterización y que reunía justamente estos conocimientos del clima, del movimiento y de las acciones que se tienen que hacer para cohesionar al grupo, para darles la seguridad de que va a tener una buena cosecha. Uh-huh. O sea, estas son las interpretaciones que hacemos nosotros del tipo de estructura y de las características que encontramos en el asentamiento. ¿Y han detectado una conformación social en base a eso? Sí, por supuesto. O sea, ahí debió haber existido no solo este grupo de conocimiento que manejaba el conocimiento de tipo, pues, si no chamánico, sí ritual,
Y justo por el trabajo de la concha hemos encontrado también que había zonas en el asentamiento que seguramente eran las donde vivían los artesanos de la concha, porque allí hemos encontrado como la mayor cantidad de herramientas, de desechos del trabajo de estos ornamentos en concha, que curiosamente unos de ellos son estos caracoles conus que los cortaban y tenían la forma de la estructura del caracol, que es el elemento arquitectónico de la cima. Y también debió haber existido un grupo que organizaba todo esto. Nosotros no hablamos todavía de sociedades estatales, hablamos de sociedades de rango medio en cuanto a la organización. Y en esta parte del asentamiento que le hemos llamado el Mirador, es un conjunto de terrazas donde seguramente vivió el grupo de élite, el grupo que organizaba toda la producción de la comunidad que vivía en trincheras. Entonces sí, estamos hablando ya de una estratificación social, estamos hablando de sociedades que no son tan igualitarias, aunque tampoco llegan al nivel de una sociedad estatal con grupos de guerra constituidos. Estamos hablando justo de sociedades de rango medio, ¿no? Sí, ahorita que hablabas pues de la conformación del caracol, me fui a la Divina Comedia. Como también había que bajarlos, pero allí se bajaban los 8 anillos. Sí. O sea, las espirales eran importantísimas como una representación ideológica en el pasado. Y las tenemos en petrograbados, las tenemos en la joyería, las tenemos en la decoración de las ollas, de las vasijas. O sea, las tenemos presentes en muchos elementos. Y sí, por supuesto, esta idea de bajar o de subir, son sumamente importantes en estas comunidades, ¿no? Me decías que habían encontrado un cementerio. Así es, el cementerio. Bueno, creemos que debe haber varios cementerios en las inmediaciones del cerro. El que excavamos hace unos años está justo entre el centro de visitantes y el sendero interpretativo. Y es un cementerio interesante porque solo intervenimos un área de 10 por 10 metros, pero recuperamos más de 150 vasijas que contenían restos funerarios. Toda la loma es el cementerio, nosotros solo intervenimos una parte, ¿no? Y esto también es interesante porque no es solo el disponer de los muertos enterrados como lo hacemos ahora, sino la tecnología que implicó el conocimiento de la cremación es algo que también debió haber habido un grupo de especialistas en estas actividades de las cremaciones. Y incluso la cremación hablaba pues también de una jerarquía social, porque me imagino que no a todos se cremaba. Pues eso es algo que estamos todavía por estudiar, o sea, porque lo que se ha encontrado dentro de los contenidos de estas urnas funerarias, pues son tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes. Entonces, tal parecería que no es tanto en la cremación la diferencia, sino en lo que acompaña como ornamentos o como objetos funerarios las vasijas. Porque eso sí, te comento que una de las vasijas en particular contuvo 4 cascabeles de cobre, todos de una misma iconografía, que si nos vamos a lo mesoamericano sería como la representación de Tlaloc, pero si nos vamos al suroeste norteamericano es la representación del dios de la muerte. Entonces, el que una sola de las vasijas, que de las 150, haya contenido objetos de cobre, nos habla de que esa persona que estuvo depositada en el cementerio dentro de esa vasija debe haber sido alguien muy importante. Entonces, esto sí nos habla de una jerarquía, lo que acompaña a las vasijas, no tanto el tratamiento de la cremación. ¿Esos objetos están allá en el cerro en exposición? ¿Los va a poder ver el público que vaya? Han estado en exhibición en nuestras exposiciones temporales. En sí, lo que constituye el recorrido introductorio tiene el conocimiento y los materiales que teníamos para poder mostrar al público hasta el inicio de los años 2010, 2011. No, antes, 2007. Pero lo que ha sido mostrado a través de exposiciones temporales, incluso la tuvimos aquí, una de ellas que se llamó Nuestro Barro, son las cosas más recientes de la investigación. Que eso es lo que nos ofrece también un centro de visitantes, que podemos ir actualizando
el conocimiento a través de exposiciones temporales, ¿no? Ahorita desafortunadamente ya no la tenemos, pero esto estuvo el año pasado todavía en exhibición y era nuestro barro porque era no solo el barro del pasado, sino el barro de los nuevos trinchereños, de los estudiantes de secundaria, que empezaron a experimentar, a hacer sus propias vasijas de barro, y lo que nosotros hicimos fue, en una exposición, mostrar el barro del pasado y el barro de la actualidad. Una fusión de tiempos en una misma exposición. Exactamente. Sí. Elisa, pero tú vienes a invitarnos también a que asistir al cerro. A que esta Semana Santa hagan algo diferente y visiten y conozcan Cerro de Trincheras. Es un lugar de verdad muy diferente para hacer algo distinto en las vacaciones y aprender también de nuestro pasado. Entonces, esa es la idea, invitarlos a que esta Semana Santa hagan algo diferente. No se vayan solo aquí, ¿no? Si dedíquenle un día a conocer un poco de la historia de Sonora y visiten Cerro de Trincheras. Cerro de Trincheras está abierto todo el año, pero desafortunadamente las condiciones climáticas que existen en el desierto de Sonora hacen que la visita se restrinja a ciertos meses del año. Ahorita es la época ideal para visitar Cerro de Trincheras y se puede hacer trasladándose desde Hermosillo, puede hacerse la visita en un día. Saliendo temprano, se llega a la zona que abre a las 9 de la mañana y pueden ustedes disfrutar del recorrido a través del sendero interpretativo. Van a ser atendidos por nuestros custodios que están a cargo de la zona. Les van a explicar lo que ustedes quieran saber sobre el asentamiento. Pueden comer un delicioso queso en Trincheras y en la tarde volver a Hermosillo sin que sea un viaje tan cansado. ¿Hay algunos requisitos para asistir? ¿O Bueno, nada más sí. Llegamos, nos presentamos ahí con ustedes? Sí, o sea, llegan y se presentan a la zona arqueológica. Nosotros recomendamos que lleven zapatos cómodos, que lleven con que cubrirse, agua, bloqueador o manga larga, y en realidad solo tienen que llegar porque no hay ningún costo, la visita es guiada por los custodios, pero es totalmente gratuito. ¿Cuántos kilómetros de recorrido es? En recorrido dentro del sendero, para llegar a No, dentro del sendero. Dentro del sendero son menos de 600, 700 metros. ¿No? Sí o sea, se sube porque finalmente es un cerro que tiene como 120 metros de altitud, pero el sendero está trazado de tal manera que sea muy amigable, o sea, no necesita uno tener un entrenamiento especial. Hay áreas de descanso a lo largo del sendero en donde pueden tomar aliento, disfrutar el paisaje, tomarse fotografías y continuar con el recorrido. O sea, el recorrido es realmente muy amigable para hacerlo. ¿Y va a ser cualquiera. Todos los días durante Semana Santa, de lunes a sábado? El lunes está cerrado, se cierra normalmente los lunes, pero de martes a domingo, de las 9 a las 6 de la tarde, está abierto. De las 9 de la mañana a las 18 horas está abierto. Okay. Pues Elisa, muchísimas gracias por compartirnos gracias a ustedes. todo esto. Ojalá que sí, su público nos acompañe esta Semana Santa. Si las personas quisieran más información en el INAH, ¿verdad? En el INAH, por supuesto, la página del INAH Nacional tiene videos, tiene fotografías, tiene textos sobre Cerro de Trincheras y hay una página en Facebook que se llama Zona Arqueológica Cerro de Trincheras, en donde también ustedes pueden acceder a información. Pues gracias, Elisa. No, gracias a usted. Gracias a usted. Y mire, en Semana Santa, pues ya sabe a dónde ir, al Cerro de Trincheras. Vamos, alborótese, llévese a los buques, llévese a toda la familia y convivimos con la historia. La vivimos directamente la historia. Gracias, hasta dentro de 8 días.